Muy bien, hermanos. Marcos capítulo 10, entonces vamos a volver a abrir en el mismo capítulo. Marcos 10, verso 32 al 45. El domingo pasado yo les había hecho esta pregunta. ¿Por qué estar aquí un domingo y no en otro lugar es lo más importante? ¿Por qué? Estar aquí un domingo y no en otro lugar es lo más importante que podés hacer. Una respuesta que compartí, que era del pastor Sugel Michelin, por ejemplo, él dice: venimos a adorar juntos, como hermanos. Pero esa respuesta todavía queda un poco corta, muy general. Y él dice: la respuesta correcta es: venimos porque necesitamos aprender a pensar como Cristo piensa. Para eso venimos a la iglesia, para aprender a pensar como Cristo piensa y para alinear nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos dejar bien claro, así, del por qué. Por eso yo estaba diciendo el domingo de que si no tenemos bien claro por qué es lo que yo tengo que irme, entonces cualquier motivo y cualquier problemita me va a hacer desistir de venir un domingo. Pero si yo sé por qué tengo que irme, ahí hay una motivación diferente y cualquier problema que se presente ese día puede ser superado. Así es que es por eso, hermanos, que no podemos darnos el lujo de simplemente no aparecer un domingo. Y este tema de la membresía, una de nuestras responsabilidades va a ser eso, ¿no? De estar siempre un domingo. Yo sé que eso ya le corrió a algunos, ¿verdad? No quieren comprometerse. Y bueno, vamos a seguir adelante. Es el único día que nosotros tenemos de poder sentarnos una hora y algo para escuchar la palabra de Dios, ya que el resto de nuestra semana estamos sumergidos en nuestros quehaceres. Todos estamos así. Yo estoy así también, ¿verdad? Ustedes saben que tengo mi propio emprendimiento. Dios le dijo a los israelitas: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 29. Ese día, una de las cosas que los israelitas tenían que hacer, y atiendan bien, ellos tenían que recordar y reflexionar sobre el día en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ellos ese día tenían que pensar, tenían que meditar de las grandes maravillas que Dios hizo para rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Nosotros también, hermanos, nos congregamos con ese propósito. Nos reunimos a recordar, ¿qué cosa? Nuestra liberación. Nuestra liberación del pecado. Nos reunimos para valorar y agradecer nuestra liberación en Cristo. Y este mundo, hermanos, y su sistema atenta contra este mandamiento. El mundo y su sistema, tenés que saber que el mundo no te va a hacer fácil, no te va a hacer sencillo obedecer estos mandamientos. El mundo te bombardea con su mensaje de éxito y superación personal todos los días. Pero, hermanos, nosotros no necesitamos el éxito pasajero de este mundo. No necesitamos. Nosotros necesitamos anclar nuestra mirada en la eternidad, como dije el domingo pasado, porque se supone que hacia allá vamos. Se supone que hacia allá vamos. En esta mañana entonces vamos a seguir en el mismo capítulo de Marcos 10, 32 al 45 y veremos la reacción completamente equivocada de los discípulos cuando Jesús anunció por tercera vez de que Él tenía que morir en la cruz. Y vamos a leer hasta el versículo 34, 32 al 34. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús ya está en camino a ser crucificado. Y Jesús iba adelante, e imagínense esta escena, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces dice: volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de suceder. Dice Jesús: he aquí subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Imagínense la reacción de los discípulos al escuchar esto. No era que Él iba a ser nuestro Salvador, no era que Él iba a ser nuestro Rey. Ahora Él está diciendo que le van a matar. ¿Cómo es esto? Dice, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en Él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué tipo de rey es este? Que se entrega al enemigo para que lo humillen. Con increíble precisión, hermano, Jesús, de lo que le iba a pasar, con increíble precisión, anuncia por tercera vez su muerte. Y solamente Dios podía hacer esto. Porque todo lo que Él dijo, detalle por detalle, le ocurrió. Y solamente Dios podía hacer tal cosa. Le entregarán a los judíos, a los gentiles. Esto era en referencia al tribunal romano que finalmente fue el que le ejecutó a Jesús. Aparte, hermanos, de que la muerte de Jesús fue un ejemplo de entrega, de amor. La muerte de Jesús fue el pago de un rescate. El pago de un rescate. Esta palabra rescate significa comprar la libertad de un esclavo o un prisionero condenado a muerte. Quiero que dijeran un poco de esa palabra. Rescate era el pago que alguien hacía por comprar la libertad de un esclavo o un prisionero que estaba condenado a muerte. Tal condenación nosotros lo teníamos sin Cristo, ¿verdad? Si querías liberar a un esclavo en ese contexto de que se está desarrollando esta historia, la persona que quería liberar a un esclavo o a un condenado a muerte tenía que pagar una altísima suma de dinero para que esa persona no sea condenado o que se libere esa persona. Pero el problema, hermanos, es aquí que no estamos hablando, en nuestro caso, en el caso de los seres humanos, no estamos hablando de una esclavitud cualquiera. Ningún monto de dinero podía liberarnos a nosotros. ¿Eres salvo? Somos salvos porque alguien pagó por nosotros un precio que nosotros no podíamos pagar. Esta esclavitud espiritual, como Pablo diría, nosotros éramos vendidos al pecado. Fuimos vendidos al pecado. Y cuando alguien fue vendido a alguien, le pertenece a alguien. Y la Biblia dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Éramos propiedad de un amo malvado llamado pecado, que nos llevaba directo a la condenación. Hasta que Cristo intercedió ahí. Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros, o tú y yo, teníamos con Dios una deuda infinita. Por lo cual el pago también debía ser infinito. Es por eso que nadie puede pagar su salvación con obras, porque el pago es infinito. Alguien dijo que en el Génesis, cuando comienza el Génesis, Dios dice, y Dios dijo, y las cosas sucedieron. Que se cree la luz, se creó la luz, los árboles, Él simplemente dijo y ocurrió. Y alguien dijo, Él no pudo haber hecho lo mismo con el tema del perdón. ¿Por qué Él no dijo solamente, sea el perdón a todos y ya? ¿No se preguntaron alguna vez eso? Sea el perdón para todos y ya. Sin que yo sacrifique a mi hijo, sin que le escupan, sin que le crucifiquen. Porque simplemente Dios nos decretó el perdón y ya. Como lo hizo con muchas otras cosas.
Pero, hermanos, en el caso del perdón no podía hacer eso porque el perdón tenía un costo. El perdón tenía un costo y sigue teniendo un costo. Por eso es que cada vez que nosotros decidimos perdonar, escuche bien esto. Cada vez que nosotros decidimos perdonar a alguien, estamos asumiendo el costo por esa persona. Cuando alguien me ofende y yo perdono, yo estoy decidiendo no cobrarle a él, pero alguien tiene que pagar ese daño. Y termino asumiéndolo yo. Ahora, le estamos diciendo a esa persona cuando nos hace daño, cuando nos perdonamos o le perdonamos, me hiciste daño, pero no te voy a cobrar. Por ejemplo, si alguien presta tu herramienta o tu auto, tu moto y lo rompe y no te puede pagar porque por algo ya lo prestó de vos, ¿verdad? Entonces tú le dices, tranquilo, yo te perdono. ¿Será que automáticamente se va a arreglar tu auto o tu herramienta por eso? No, ¿verdad? Alguien tiene que asumir el costo. Le va a salir gratis a aquel que rompió tu auto, rompió tu herramienta, pero alguien tiene que pagar el arreglo. Entonces vos le decís, tranquilo, yo te perdono, yo voy a pagar el costo. Le perdonaste a esa persona, pero hubo un costo detrás que vos asumiste, que no le cobraste a la persona. Así funciona el perdón. Ese es perdonar a una persona. El perdón tiene un costo que asume aquel que ha decidido perdonar. En un sentido, hermano, infinitamente mayor, Dios no podía perdonar a los pecadores sin asumir el precio que cuesta perdonarlos. ¿Y qué hizo Dios? Dios decidió hacer el pago Él mismo, imputando a su inocente Hijo por tu culpa y por mi culpa. Ese es, mis hermanos, el glorioso Evangelio. Esta palabra imputar es una palabra que se usa mucho en los ámbitos legales. Imputar es cargar en tu cuenta los pecados de otro o la culpa. Jesús, ya era la tercera vez que Jesús le avisaba que tenía que morir a sus discípulos, pero al parecer nunca entendieron lo que eso implica para ellos como sus seguidores. Ese es el problema, de que muchas veces nosotros presentamos el Evangelio a las personas y no le explicamos qué implica eso. ¿Qué implica seguir a Jesús? Y sabemos por la Biblia de que implica mucho sacrificio, implica perdonar al ofensor, implica compromiso con Él, compromiso con su iglesia, compromiso con nuestros hermanos. Eso implica seguir a Jesús. Aparentemente ellos no entendían esto todavía. Las 3 veces que Jesús anunció su muerte, ellos reaccionaron de forma extraña. Es lo que vemos a continuación en el verso 35. Ya vimos el anuncio de la muerte de Jesús, ahora vamos a ver la egoísta y orgullosa petición de los hijos de Zebedeo. Versículo 35, pueden seguir ahí. Entonces dice, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O en otras palabras, Señor, empeña tu palabra primero y luego te vamos a decir qué es lo que queremos. Algo así como dije el domingo también, Señor, te pedimos humildemente que hagas exactamente lo que queremos. Lo peor que nosotros podemos hacer como padres con nuestros hijos es darle todo lo que nos pida con la excusa que lo amamos demasiado, por eso le damos todo lo que nos pide.
Así también lo peor que puede pasarle a un cristiano es que Dios le diga sí a todas sus peticiones egoístas. Muchas de las cosas que Dios no nos da y no nos va a dar es por amor a nosotros. Dios nos ama demasiado para hacer eso. En el verso 36 dice, Jesús pregunta, ¿qué queréis que os haga? O sea, Jesús le dice, díganme primero lo que quieren, después le digo si les puedo dar o no. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada más, solo eso queremos, Señor. O sea, lo que queremos es que cuando llegues al poder, cuando seas el presidente de Israel, que mi hermano y yo estemos a tu lado. Vean, hermanos, cómo ellos nunca entendieron de que el reino de Dios nunca fue terrenal. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Mi reino no es de este mundo. Y ellos estaban pensando que Jesús va a hacer tipo un golpe de estado a los romanos y él se va a subir como presidente y ellos van a ser los ministros. Pero ese pensamiento de ellos estaba totalmente equivocado, porque Jesús no estaba hablando de un reino terrenal, sino estaba hablando de un reino espiritual. La enseñanza anterior sobre la grandeza, si ustedes dan una hoja atrás a su Biblia, en el capítulo 9, 33, Jesús ya había enseñado la misma lección. Ya había dicho que el que quiera ser grande tenía que ser el último. Porque no era la primera vez que ellos estaban discutiendo acerca de esto. En una ocasión Jesús le dice, ¿de qué estaban discutiendo? Y ellos dicen que se callaron porque se sintieron descubiertos por Jesús. Y había sido, ellos estaban discutiendo quién iba a ser el primero en el reino. Entonces no era la primera vez que los discípulos estaban peleándose entre ellos por los puestos de grandeza. Fue increíble la reacción de estos dos, porque Jesús acababa de decirles que él sería condenado a muerte. Y ellos pensando en los primeros puestos. Es como que tu hijo te diga, si vos le decís a tu hijo, yo tengo mis días contados y el doctor me pone un mes de vida. ¿Y dónde pusiste, papá, tu plata? ¿Dónde guardaste tu plata? Algo así fue la reacción de estos discípulos. Jesús estaba anunciando su muerte y ellos pensando en los beneficios. Eran egoístas, eran insensibles al sufrimiento que le esperaba a su Señor en Jerusalén. Pero, ¿por qué pidieron esto? Bueno, en una ocasión Jesús ya le había dicho que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel en Mateo 19, 28. Pero esto iba a ser después de un proceso que ellos tenían que pasar. Ellos querían saltarse ese proceso. Entonces, como Jesús dijo eso, ustedes van a reinar conmigo y se van a sentar en 12 tronos y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel, Jesús le dice a los discípulos. Entonces Juan y Jacob comienzan a hacer la cuenta, ¿no? Somos 12, entonces 6 va a estar este lado, 6 este lado, y por lo menos 2 puestos van a estar cerquita de Jesús. Imagínense cómo estaban pensando ellos. Terrenalmente. A ver, el otro motivo del por qué pidieron o hicieron esta petición es que ellos eran primos de Jesús. Juan y Jacob eran primos de Jesús. En el relato de Mateo encontramos que la promotora principal de esta petición fue la mamá de los dos. O sea, toda la familia estaba
detrás de este plan. Ella quiso sacar ventaja del parentesco que tenía con Jesús, tal como muchos hoy hacen con los cargos políticos, ¿verdad? El famoso nepotismo, de meter, si yo tengo un cargo político, de meter todo lo que es mi familiar. De hecho, eso está reglamentado por ley para que eso no ocurra, pero igual ocurre, le buscan la forma. Ellos estaban tan marcados por esa forma de gobierno que ellos pensaron que lo de Jesús iba a ser lo mismo. Poder es igual a posición. Poder es igual a posición. De todos modos, esta petición estaba fuera de lugar. Era una petición inoportuna que revelaba orgullo en el corazón de ellos. Todavía no entendían lo que implicaba seguir a Jesús como rey. Y es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Nosotros sabemos lo que implica seguir a Jesús? ¿Sabemos lo que implica, lo que trae? Sabemos que trae cosas buenas, pero también sabemos que nos va a traer un montón de dificultades. Con el mundo, con el diablo, con nuestra propia carne. Es por eso que este tipo de mensaje que nosotros traemos no es muy atractivo. Es más atractivo un cristianismo libre, entre comillas. Una unión libre con Cristo. Y eso no existe, hermano. Yo espero que nosotros hoy salgamos entendiendo un poco más lo que significa seguir a Jesús y lo que implica seguir a Jesús. Muchos de los que se vuelven o nos volvemos padres y madres, no teníamos una idea clara de lo que implica tener un hijo hasta que lo tenemos. Y ahí nosotros sabemos todo lo que trae, todo lo que implica tener un hijo, cuidarle, alimentarle, educarle. Ellos necesitaban urgente unas palabras de clarificación porque estaban como que confundidos en cuanto a qué tipo de rey es este o qué tipo de reino es este. Versículo 38. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. No saben lo que hacen. ¿Podéis acaso beber del vaso que yo voy a beber? Acuérdense que el vaso es símbolo de juicio. ¿O ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ustedes no tienen ni idea de lo que les va a costar seguirme, le dice Jesús. Ellos querían una corona, pero sin la cruz. Ellos querían gloria sin sufrimiento. Ellos querían honra sin humillación. Pero mis hermanos, eso es imposible para los seguidores de Jesús. Fue imposible para los 12 y es imposible para nosotros hoy porque eso no fue el camino que Jesús transitó. No sabéis lo que pedís. ¿Acaso pueden beber la copa amarga de sufrimiento que estoy a punto de beber y ser bautizados con el bautismo de sufrimiento que me espera? Recordemos, una vez más, la copa en el Antiguo Testamento estaba relacionado con los terribles juicios de Dios. Beber la copa era recibir ese juicio sobre sí mismo. ¿Cuál fue la petición de Jesús en el huerto de Getsemaní unas horas antes de ser crucificado? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refería? A la crucifixión. Y Dios le dice: no es posible. Si vas a ser el Salvador del mundo, el Salvador de la iglesia,
no es posible que pase esta copa de ti. Tienes que beberlo. Tienes que pasar ese sufrimiento. Hermanos, el que no está dispuesto a sufrir el mismo rechazo, yo quiero que atiendan bien esta parte. El que no está dispuesto a sufrir el mismo rechazo, el mismo desprecio que pasó el Hijo de Dios, tampoco debería esperar que va a participar en su exaltación. Es como en un matrimonio. En un matrimonio tenemos nuestros beneficios, pero también tenemos nuestras obligaciones. ¿Cómo yo voy a confiar en mi esposo o en mi esposa que simplemente está cuando las cosas están bien? O simplemente está para participar conmigo en los beneficios y no está conmigo cuando las cosas están mal. Yo no puedo afirmar eso, ¿verdad? Porque no se nos permite. Pero yo dudo de la salvación de aquellos que no quieren comprometerse. Me permito dudar. Porque el sufrimiento es inherente a la vida cristiana. Va junto, no es algo inseparable. Nosotros estamos en un mundo caído, en un mundo que odia a nuestro Señor, que odia a Dios. En ese mundo estamos viviendo, hermano, y el mundo no les va a ser fácil seguirle a Jesús. Les va a poner todos los tropiezos posibles que el mundo pueda poner, y te va a poner. Jacobo y Juan no entendían eso todavía. Lo entenderían más adelante. Ellos querían los puestos, pero no estaban dispuestos a sufrir. Es como decirle: te amo mucho, Señor, pero no me quiero casar, ¿verdad? No me quiero casar contigo. Quiero tus beneficios, pero no mi compromiso. Tal como muchos llamados cristianos hoy no quieren sufrir por Cristo, no quieren comprometerse, como dije. Sin embargo, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante Cristo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante la magnitud de la obra que Cristo hizo a favor nuestro? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No me importa sufrir por Cristo. Él se entregó por mí. Él sufrió mi condenación. Él recibió el juicio que yo merecía. Por lo tanto, ningún sufrimiento que yo pase por Él se compara con lo que Él pasó por mí. Eso debería ser nuestra actitud. No me importa el sufrimiento que me puede traer seguirle a Cristo, porque Él sufrió infinitamente más cosas y peores cosas por salvarme. Por lo tanto, cualquier sufrimiento que este mundo me da no se compara con lo que Él sufrió por mí. Esa debería ser nuestra reacción, nuestra actitud. En el verso 39, ellos dijeron orgullosamente, esto suena muy orgulloso, ¿no? ¿Pueden ustedes pasar lo que yo voy a pasar? Ellos dijeron: sí, podemos. ¿Qué cree Jesús? Sí, claro que sí. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo fue arrestado, todos salieron huyendo. Todos. Le dejaron solo a Jesús. Porque si ellos querían la exaltación junto a Jesús, ellos deberían haberse quedado a defender a su maestro o a sufrir con él. Pero no. Pero hermanos, nadie, como dije el domingo, nadie puede ser fiel a Cristo a su propia fuerza. Porque ser fiel a Cristo en este mundo pecador tiene un precio. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes de que si nuestro Señor no nos fortalece, a nosotros nos va a costar serle fiel en este mundo pecador. Siguiendo en el versículo 39 al 40, Jesús le dice a ellos: a la verdad, le dice, a la verdad, del vaso que yo bebo van a beber, y del bautismo con que yo soy bautizado van a ser bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado.
En otras palabras, Jesús le dice, eso ya está preparado, eso ya está determinado. Eso yo no les puedo dar. Por el Padre fue determinado. No sabemos quién va a estar cerquita de Jesús. Jesús le está diciendo, no les puedo asegurar el puesto que me están pidiendo, pero sí algo les voy a asegurar. Les aseguro que van a sufrir. Les aseguro que van a sufrir por mí. Es la única promesa segura que les hago. Eso fue lo que Pablo le aseguró también a Timoteo cuando le dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Biblia, hermano, está lleno de este tipo de enseñanzas, de esta línea de que el sufrimiento va en línea paralela a nuestra vida cristiana. ¿Querés vivir piadosamente para Cristo Jesús? Bueno, el precio es persecución. Hermanos, nosotros no sufrimos ese tipo de persecución que nuestros hermanos sufren en Medio Oriente, que son asesinatos, secuestros, aniquilación. Pero nosotros sufrimos persecución en cuanto a nuestra carne. Nuestra carne nos va a hacer imposible, nos va a hacer la vida imposible hasta el último día de nuestra vida, por seguirle a Cristo. El diablo también. No tenemos la misma persecución que nuestros hermanos, pero tenemos persecuciones internas, persecuciones de este mundo. Mis hermanos, el camino, como dije en una frase la vez pasada, el camino que lleva a la gloria tiene un paso obligatorio por la cruz, porque seguimos a un crucificado. Y como último punto encontramos una lección acerca de la verdadera grandeza en el versículo 41. Esta lección Jesús ya les había dado, pero era evidente que ellos no habían captado, no habían aprendido. Entonces vuelve a darle la misma lección. Dice, cuando lo oyeron los 10, ¿qué pasó? Ahí comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Y la idea en el original es que los 10 estaban furiosos con sus dos compañeros. Crujían los dientes contra los dos. No era solo un pequeño enojo, era rabia contra ellos. Pero ¿será que era porque ellos vieron o consideraron que era impertinente la forma de reacción de ellos? No, era porque ellos también querían el puesto. Ellos se sintieron traicionados por los dos, porque ellos sabían que ellos eran parientes de Jesús. Ellos también querían ese puesto. Los 12 tenían el mismo problema de orgullo y egoísmo. Imagínense, a esa altura, hermanos, Jesús ya había estado 3 años con ellos. 3 años con el Dios hecho carne. O sea, tuviste que haber aprendido ya algo, ¿verdad? A esa altura. Pero no. La influencia del mundo había sido tan fuerte en ellos que no podían asimilar la enseñanza de Jesús. ¿Y saben qué? Tú y yo tenemos el mismo problema. Y vamos a enfrentar el mismo problema. Este sistema del mundo en que vivimos nos influencia tanto que se convierte en un obstáculo para nosotros para aceptar y asimilar las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Con tan solo, con el título del mensaje, siervo de todos, es chocante para este sistema del mundo. Siervo de todos, yo voy a ser siervo de todos. Para el sistema de este mundo es alguien que está allá abajo. Que una persona que no sirve para nada sino para servir ahí en las cosas inmundas.
Tenemos la tendencia de buscar un puesto. Hermanos, yo me veo ahí en este cuadro, en este relato, yo me veo. Porque tenemos la tendencia de buscar un puesto. Eso está en nosotros. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Tenemos esa tendencia de ser reconocidos y nos enojamos cuando alguien no reconoce nuestro esfuerzo. Yo cuántas veces me enojé cuando me di cuenta que por ahí no se valora lo que yo hago. No debería ser así. Porque si estamos sirviéndole a Dios, a Jesús, Él nos va a pagar. No los hombres que somos naturalmente engañosos, malagradecidos. Es por eso que muchos dicen, yo no voy a hacer más eso por alguien, por esa persona, porque nunca agradece. Y si vamos a ir por esa ley, hermanos, no vamos a ayudarle a nadie, porque la mayoría, 99,9%, no van a agradecer. Y van a comenzar tal vez terminar hablando mal de ti. Pero si lo haces con la intención de agradar a Dios, ahí mataste el virus. Es por eso que decíamos al principio, que no debemos darnos el lujo de dejar de congregar un solo domingo, porque acá venimos para alinear nuestra mente y alinear nuestro corazón al de Dios al escuchar su palabra. Nosotros tenemos acá una hora y media para que la palabra de Dios influencie nuestra vida. El resto de la semana el mundo nos está influenciando. Que el sistema del mundo nos está influenciando. Y es por eso que nos es tan difícil aceptar las enseñanzas de Jesús. Darle la cara al otro, o sea, la otra mejilla al otro. Eso es inconcebible para nosotros. Sin embargo, Dios nos está pidiendo. Jesús, nuestro Salvador, nos está pidiendo. Dar la mejilla. No, ¿qué va a hacer? ¿Por qué reaccionamos así? Porque el mundo ha traspasado nuestro corazón. Tiene una influencia fuertísima sobre nosotros. Nosotros vivimos en una generación hiper, mega hedonista y narcisista. Y yo quiero explicar estas dos posturas filosóficas. Un hedonista es una persona que vive para el placer. La filosofía hedonista dice que el fin último del ser humano es el placer. O sea, esta filosofía dice que todo lo que me trae placer es bueno. Vean cómo es trambólico, como dice esa pendiente medio trambólico. Dice, todo lo que me cause problemas, yo no lo quiero. Esa es la filosofía hedonista. Yo quiero una vida fácil y cómoda. Porque según esta filosofía, nosotros debemos buscar todo lo que nos trae placer. ¿Me causa placer quedarme a dormir un domingo? Eso lo hago. Eso hago. ¿Me causa placer el sexo ilícito? Lo hago. Porque me causa placer. Y todo lo que me causa placer entonces está bien. Y debemos reconocer, hermanos, que todos estamos infectados en algún grado por este virus de ser hedonista, de buscar solo lo que a mí me gusta, lo que me agrada. Yo te aseguro, hermanos, porque yo soy así, que cada domingo tu cuerpo, tu carne, te tienda a quedarte a dormir o a hacer cualquier otra cosa antes de venir aquí. Yo te aseguro porque yo soy así. Tenemos que luchar contra eso. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros para luchar. No hay excusa.
Somos de naturaleza hedonista y narcisista. La otra palabra es, ¿escucharon alguna vez ese tipo? Es un narcisista. Narciso era un personaje de la mitología griega que estaba tan enamorado de sí mismo. Y a mí me causó gracia cuando leí, porque nunca lo leí, que cuando él vio su reflejo en un estanque de agua, dice que lo quiso abrazar, se cayó en el estanque y se ahogó. Por eso, cuando alguien te dice narcisista, no es algo bueno. Tú vives enamorado de ti mismo. A ti no te importan los demás. Somos de naturaleza hedonista y narcisista. No digo que todos lo seamos en un grado mayor, pero tenemos eso en nosotros. El Facebook, los estados de WhatsApp, el Instagram, etcétera, etcétera, es una prueba de lo que estoy diciendo. Todos quieren ser famosos. Todos quieren ser famosos. Que todo el mundo se entere de lo que estoy comiendo, de dónde me fui, con quién estuve, y peor si me saqué de repente la foto con el presidente que vino. Eso me da estatus, me da placer, me hace sentir importante. Hermanos, el hedonismo y el narcisismo es totalmente contrario al Evangelio. Totalmente contrario. El Evangelio predica totalmente diferente. O sea, el mensaje del Evangelio es totalmente diferente. Todas las enseñanzas de Jesús es contrario al hedonismo y al narcisismo. Eso que pasó entre los discípulos es también el reflejo de nuestro propio corazón. Y como dije, la verdad, yo me veía ahí entre ellos. Así que no vamos a ser tan duros con ellos, porque somos del mismo material. Porque ningún ser humano, hermanos, asume naturalmente la postura de un siervo. Nadie naturalmente quiere ser siervo. Es por eso que el Señor nos tiene que santificar, nos tiene que ir cambiando. Por eso no hay ningún motivo para pensar que una persona es realmente cristiana cuando no muestra evidencias de este tipo, de la obra del Espíritu Santo en su vida. Todos venimos de fábricas, venimos averiados, venimos contaminados por esa falsa grandeza que el mundo promueve. Pero el verdadero cristiano tiene la capacidad dada por Dios mismo, y esa es nuestra esperanza, para resistir y combatir esa naturaleza. Verso 42-44 dice: mas Jesús, llamándolos, a mí me encanta pensar sobre este cuadro, los llamó, vengan acá. ¿Cuántas veces ya les enseñé esto? Les vuelvo a enseñar. Dice: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas poder, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermano, Jesús nos está diciendo que nosotros no busquemos la grandeza. Porque por ahí pueden decir entonces: yo me conformo con ser el peor cristiano, porque Jesús no quiere que busquemos la grandeza. No, Jesús no quiere que busquemos la grandeza de este mundo, pero sí quiere que busquemos la grandeza de su reino, y Él da la fórmula. Nosotros debemos buscar esa grandeza, ese tipo de grandeza. Pues nadie quiere un cristiano, como dijo el pastor Paul Weiser, ¿verdad? Ni el diablo quiere a un cristiano que es mediocre, porque no le sirve a ninguno de los dos bandos. ¿Hasta dónde? Dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos reunirnos en comunidad, porque ¿dónde nosotros vamos a practicar eso? ¿Dónde? ¿En el mundo? No, entre nosotros. Solamente en una iglesia local podemos tener la oportunidad de practicar esto. ¿Entienden? No se puede practicar esto afuera. O sea, después en el mundo nosotros demostramos eso, pero debemos practicarlo acá adentro. Por eso es necesario la iglesia local. ¿Hasta dónde, hermanos, nos ha influenciado este falso concepto de grandeza que promueve el mundo? El Señor nos dice que ese concepto debemos erradicar completamente de nosotros, sus seguidores, porque en el reino de Dios la grandeza no se mide por la cantidad de personas que están debajo de nuestros pies, sino a la cantidad de personas a la que tú sirves. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿A cuántas personas sirvo? Y yo hice ese ejercicio estos días y me asusté, che. ¿A cuántas personas estoy sirviendo? Si yo me midiera con la misma vara, yo estoy lejos de ser un grande en el reino de Dios todavía. ¿A cuántas personas servimos? Es una pregunta también para vos. Y no busquen personas perfectas para servir, porque no lo van a encontrar. Nosotros somos imperfectos, la iglesia es imperfecta. En la iglesia va a haber problemas, pero debemos afrontar esos problemas, no correr de ellos. Eso es grandeza para Dios. Los discípulos ya habían estado con su Señor 3 años y hasta el momento no habían aprendido este concepto. El que asume voluntariamente la posición de esclavo, ese es el mayor en el reino de Dios. Escucha, porque eso fue precisamente lo que hizo Jesús. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es interesante que no dice que vino en rescate por todos. ¿Ven esa frase al final del versículo? Sino en rescate por muchos. Ahí podemos ver la elección de Dios. El sacrificio de Jesús solo se hace eficaz para aquellos que responden al Evangelio. Escúchame. El sacrificio de Jesús solo se hace eficaz para aquellos que responden al Evangelio en arrepentimiento y fe. Yo les hago una pregunta. ¿Dios discrimina? ¿Saben lo que es discriminar? Esa palabra que tanto está de moda. Yo les digo que sí, Dios discrimina. Él discrimina entre los que creen y los que no creen. Él aparta entre los que creen y los que no creen. No, Dios no discrimina, Dios es para todos. No, en la Biblia no encontramos eso. La salvación es solo para los que creen en este Evangelio. Para el resto es una sentencia de muerte. En su primera venida, el Señor Jesucristo vino como siervo. Yo creo que muchos todavía se quedan con esa imagen de ese Jesús débil, ese Jesús siervo, al que no merece servir. Pero te digo que Él va a volver y ya no va a volver como un siervo. En su primera venida se dejó escupir, maltratar, abofetear y se dejó humillar para que mugrosos pecadores como tú y yo tengamos oportunidad de salvación. Un día Él volverá, pero ya como Rey.
Y dice 2 de Tesalonicenses, y con esto cierro, 1, 8 y 9, que volverá para castigar a los que no conocieron a Dios. En esta versión que uso, en la otra versión dice retribución, y retribución es pago. Otro dice que Él volverá para pagar a los que no conocieron a Dios. Y dice, a los que ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser un día agradable para aquellos que están fuera de Cristo el día que Él vuelva. Pero para los que están en Cristo va a ser un día glorioso. Porque todos los que están en Cristo participarán en su exaltación. Así como sufrimos caminando en este mundo polvoriento de pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Siervo de todos, hazte esta pregunta en esta mañana: ¿cuántas personas sirvo? Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso domingo. Qué bueno, Señor, poder estar juntos, poder escucharte hablar, saber que tú estás aquí en medio nuestro, por medio de tu Espíritu y tu palabra. Te rogamos, Señor, que este mensaje pueda traspasar nuestro corazón. Sabemos que nos falta mucho, así como los discípulos, los 12 discípulos, Señor, estuvieron tanto tiempo contigo y les costaba tanto aprender esos conceptos. Nosotros estamos en ese proceso. Ayúdanos. Te damos las gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos que están presentes, aquellos que no pudieron por alguna razón venir. Ayúdanos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.